Vamos a trasladarnos muy atrás en el tiempo para tocar uno de los mayores misterios, para otros no tanto, y para otras personas terrorífico. Me refiero a una metodología, por llamarla así, que a muchos causa terror, que ha sido fuente de leyendas urbanas y también de muchas desgracias. Me refiero al espiritismo referido al tablero Ouija. Ya del francés y del alemán, traducido como sí, sí, es una marca registrada a día de hoy como juego de tablero, pero también método rudimentario. Si se lleva a cabo con expectativa de respeto, con conocimiento, puede dar resultados muy interesantes en las investigaciones. No obstante, es una práctica para nada aconsejable como juego, como se vende a día de hoy, como juego de tablero, porque la psicología humana juega un papel fundamental y trascendental en muchas de las ocasiones. A semejanza, vamos a ponerlo como una hipnosis colectiva, aunque no lo es, ese estado de concentración en grupo permite que el lado desconocido del cerebro se manifiesta en el tablero. Es decir, es muy probable que en la mayoría de las comunicaciones nuestro yo interior más desconocido esté dando respuestas involuntarias gracias a la concentración, que es otro misterio más a añadir, por supuesto, pero se da el caso y es lo más común que suele pasar. Por microimpulsos, ese grupo consigue al unísono mover esa pieza a determinados sitios, pero hay ocasiones que realmente se pueden abrir puertas al más allá. Muy peligroso también para aquellos que desconocen los posibles problemas que pueda causar esto. Siempre hay que llevarlo guiado por un experto, porque se abren puertas tanto de nuestro cerebro como de nuestro alrededor. Algunos han llegado a afirmar que han podido comunicarse incluso con extraterrestres. A veces han dado mensajes reveladores, como ha ocurrido alguna vez al grupo Gaipo, que ha podido comprobarse a través de cronologías, historias, y hablar de personajes que realmente existieron. Algunos testimonios asombrosos, como el que hemos recopilado del archivo, al primer programa nada más y nada menos de hace 3 años de Investigando el Misterio, donde un caso relacionado con el tablero Ouija llevó incluso a que un hombre de fe, a un cura, bendiciese esa tabla para intentar deshacerse de esa maldición. Vamos a adentrarnos en el misterio, vamos a viajar atrás en el tiempo para escuchar aquel testimonio de Antonio García. ¿Cuándo comenzaste a hacer Ouija? ¿Cuándo fue tu primera sesión? Porque eres una persona con mucha experiencia en esto. Bueno, la primera vez que lo hice fue hace ya bastantes años, no me acuerdo exactamente del año en que fue. Éramos un grupo de amigos que compramos una tabla Ouija con las instrucciones y todo, y nos propusimos hacer una sesión de Ouija, pues unos 4 colegas, éramos 4 y uno que apuntaba. La primera vez que lo hicimos salió bastante bien, las respuestas que nos daban eran coherentes, y la seguimos haciendo durante varios días seguidos, igual 5 o 6 días seguidos estuvimos haciéndolas en el mismo sitio, en casa de un amigo y en la habitación de él, donde tenía el ordenador y la habitación donde dormía y todo. Bueno, pues ahí es donde hacíamos las sesiones Ouija, en una mesa, y bueno, pues en principio una sesión normal en la que hacíamos preguntas, nos respondían, salían varios entes o supuestos espíritus en los que nos decían cosas, información, y luego como experiencias paranormales se puede decir que surgieron a los 4 días.
Bueno, como investigador, sabes, el peligro real de la Ouija es hacerlo de seguido. Y tus amigos y tú empezasteis a sufrir unos extraños fenómenos, que fue el motivo por el que dejasteis de hacer esta práctica durante bastante tiempo, hasta que lo hicimos en plan de investigación, como aporte a ellas. Realmente, cuéntanos esos testimonios, esos fenómenos que os ocurrieron. Bueno, pues sí, efectivamente, lo primero de todo que quiero decir, dentro de mi experiencia, es que la tabla Ouija es un sistema, un juego, por así decirlo, que no, tampoco para mí es un juego, es peligroso, es unas sensaciones que puedes llegar a tener dentro de la sesión de Ouija, unas sensaciones extrañas. Incluso puede llegar a ser peligroso si te tomas muy en serio las respuestas que te pueden dar, porque muchas veces las respuestas serán caóticas, hablaban de la muerte, o vas a morir, o tú a mí no me gustas, en fin. Entonces, eso fueron en principio lo más llamativo, ¿no? El hecho de tener esas sensaciones extrañas de que nos están avisando de algo, que algo pueda pasar. También no tenía mucha experiencia, puesto que era de las primerísimas veces que lo hacíamos. Como fenómenos paranormales tuvimos que dejar de hacerlo, es cierto, y es peligroso hacerlo todos los días en el mismo sitio, porque a nosotros nos empezaron a pasar cosas extrañas en la habitación. ¿Os empezaron a ocurrir fenómenos extraños en la habitación de tu amigo? ¿Tú fuiste testigo de ciertos fenómenos increíbles, fenómenos que podríamos catalogar como poltergeist? En algunos momentos sí. Eso es lo que me quiero que me cuentes. ¿Qué fenómenos externos, qué fenómenos físicos fuiste testigo? Bueno, pues una vez que ya llevamos 5 días seguidos haciéndola, mi amigo me llama por teléfono y me dice que se tiene que acabar, que no se puede seguir haciendo, por lo menos en su casa, que le están sucediendo cosas extrañas. Bueno, antes de nada decir que mi amigo es coherente, razona, no era muy creyente en esas cosas, es más bien... siempre le busca una respuesta razonal, no va directamente esto es un espíritu o esto es tal, ¿no? Bueno, pues como primer fenómeno paranormal era un ruido, según mi compañero, que luego he podido comprobar yo, que salía de sus altavoces por la noche. Él tiene la cadena de música en su habitación, desenchufada, porque él desenchufa todos los cables cuando se va a dormir, y decía él que sentía como unos ruidos, unos toques, unos golpes que salían de los altavoces. Eso fue lo primero que él observó. Y no sintió miedo ni nada, sino que se extrañó, fue a ver si la cadena estaba apagada, la cadena de música, y efectivamente estaba todo apagado, y él seguía escuchando esos sonidos. Eran por la noche, a partir de las 12, la 1 de la mañana, pues era cuando empezaba a tener esos sonidos, hasta tal punto que no podía dormir, porque los tenía continuamente saliendo del altavoz. Luego se acentuaron más estos sonidos, ya eran por el día y por la tarde, se oían casi continuamente, no sabíamos darle una respuesta. Fue por eso por lo que decidimos no realizar más las sesiones Ouija, por lo menos en su casa, y dejamos durante una larga temporada de hacer sesiones Ouija. También comentabas otros fenómenos, como el del cajón. Exactamente, otro fenómeno ya más... Fuiste testigo, tienes que decir que fuiste testigo y tal. Exactamente, sí, fui testigo de ello, como fenómeno ya más fuerte, en un cajón de su estantería, donde guarda libros, bolígrafos y los utensilios típicos cuando se estudiaba y era crío, ¿no? Los estuches de colores y todas estas historias. Había un cajón, me acordaré siempre, era el primero de todos, de 5 que tenía en una estantería, pues el primero, todo lo que metía en una esquina, la esquina de la derecha, se derretía, o sea, metías un bolígrafo y ese bolígrafo al cabo de un día o 2 días lo abrías, mirabas y estaba derretido completamente. Aparte, también se nos derretía todo lo que fuese de plástico, como unas gafas de bucear, que también he visto como estaban completamente derretidas y pegadas al cajón, como si le hubiesen aplicado una fuente de calor hasta derretirlo. Se le ha derretido gomas de borrar, todo lo que sea plástico duro o plástico blando se derretía, quedaba todo derretido. Eso ya fue lo que ya nosotros lo vimos y decidimos ya, no utilizar la Ouija en mucho tiempo, porque estábamos causando fenómenos extraños en esa habitación. ¿Cuándo terminaron esos fenómenos? ¿Cuánto tiempo tardó y cómo se terminó? Bueno, estos fenómenos durante varios días se estuvieron produciendo
Otro fenómeno poltergeist, como hablabas antes, pues se produjo en esa habitación también. Estábamos en la habitación hablando, con las ventanas cerradas, no había ningún tipo de viento, ni había nada, ni de corriente externa, y un cochecito, de los cochecitos típicos que tenemos los niños cuando somos pequeños, esos cochecitos pequeños. ¿Cuántos años? ¿Teníais? Tendríamos como 14 o 15 años, una cosa así. Pues un cochecito de esos salió disparado. O sea, empezó a caminar por encima de la estantería donde estaban los cajones. Tenía puesto como adorno ese coche pequeñito, y ese coche salió disparado. Empezó a caminar y salió disparado contra la ventana. Eso fue lo que a mí realmente ya me asustó, de verdad. Y al compañero mío, mi amigo, pues también se quedó bastante asustado. Y esos fenómenos, como vinieron, desaparecieron. Al cabo de unas semanas, al cabo de unos días, dejaron de producirse. Decir que mi amigo dormía ya en otra habitación, se había trasladado a dormir a la habitación de al lado, que no había nadie, no dormía nadie, y bueno, cuando ya iba a la habitación menos, observaba que ya no había esos ruidos, que no sé qué, y cuando decidió volver otra vez a la habitación suya de siempre, ya esos fenómenos dejaron de aparecer, o sea, desaparecieron completamente. Para finalizar, ¿aconsejarías el uso de la Ouija? Yo personalmente no la aconsejo. No la aconsejo como juego. Digamos que no la aconsejo desde el plano de utilizarlo como un juego, ser egoísta, porque también la gente que utiliza las tablas Ouija piensan que van a descubrir el oro y el moro, ¿no? Que gente egoísta que dice, bueno, me va a tocar la lotería, ¿cuándo me va a tocar la lotería? Esas cosas son idioteces. Son idioteces que no salen, que no son, puesto que es algo más importante, es un sistema de comunicación más importante que el mero hecho de hacer esas preguntas tan tontas en las que no se tiene ningún tipo de resultado, nada más que tonterías. Y le aconsejo hacer a especialistas, profesionales, curiosos, que sí tengan ganas de saber la razón de por qué pasan ciertas cosas, gente que está preparada psicológicamente para ello, en el que con el máximo respeto realizan esas sesiones, producen unos resultados, esos resultados son registrados, se analizan después, se saca una conclusión, pero ya no es como un juego, ya es algo más profesional. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora. Ahora ya no tratamos la Ouija como un juego de críos, sino que intentamos buscar unas explicaciones que o bien nos las puede dar a través de la Ouija, a través de las psicofonías que obtenemos ahora realizando psicofonías, grabando las sesiones en vídeo, en cámara de vídeo, grabando las sesiones en radio, con una radio. Entonces ahí sí que tenemos resultados, y esos resultados son los que tenemos que investigar, no dejarnos llevar por ellos, no crear falsas expectativas ante una cosa, sino simplemente ver el material que hemos registrado y analizarlo. Y entonces sí aconsejo la Ouija para ese tipo de gente con los pies en la tierra y con la cabeza en los hombros, como dice mi amigo y director del grupo de investigación. Muchas gracias por estar con nosotros, Antonio. Gracias a ti. ¿Cuántos casos? ¿Qué recuerdos? En 3 años, tantos casos, tantos misterios sufridos por diversas personas han quedado registrados en los micrófonos de Investigando el Misterio en Onda Peñes. Por esos momentos hemos sido testigos de que dimensiones paralelas parecen existir a nuestro alrededor, invisibles a nuestros ojos, pero no las de ellos. Por lo visto, unos escalafones espiritistas, y que hay algo más, que es lo más importante, hay algo más después de nuestra muerte biológica. Y ese creo que es el gran mensaje que se esconde tras de esto. Para algunos sea terrorífico, para otros mensaje de esperanza. Y esto último es lo que a nosotros nos vale, que sean mensajes de esperanza. Tal vez esa sea nuestra labor, nuestro destino. Por eso estar aquí, al micrófono, hablándole a usted, diciéndole que existe algo más después, que no hay que perder ninguna esperanza, que tal vez estemos en lo que la religión cristiana llama el purgatorio, sea en lo que nos encontremos ahora mismo. Tal vez hemos tenido vidas anteriores y esta reencarnación ha sido elegida para solventar determinados errores que hemos cometido en otras vidas. Tal vez estemos en el mismísimo purgatorio. Lo que está claro
que de los testimonios que hemos tenido en Investigando el Misterio, uno de los más valiosos son los de los hombres de fe, los curas, los religiosos. Anunciábamos en el programa anterior de Investigando el Misterio, en aquel caso Fátima, escuchábamos al padre Elías, un hombre octogenario con muchísima experiencia en el campo de lo paranormal, cosa inusual en el ámbito de la cristiandad, pero que ha sabido ejercer sus papeles como padre y también como religioso y como investigador. Ha estado en innumerables países, ha estado incluso investigando en el Triángulo de las Bermudas. Es un hombre que sabe muchísimo, un ejemplo a seguir, y que debemos escucharlo. Vamos a escucharlo. Tengo el gusto de presentar al padre Elías y la entrevista concedida para Investigando el Misterio. Fábula, cuento, mito, no creíble por una mente racional e ilustrada, ¿verdad? Y entonces las fuentes de información me interesan muchísimo. Y en segundo lugar, el espíritu crítico, la búsqueda apasionada de la verdad. Caiga quien caiga. Si hay pues pruebas de tipo científico, sobre todo de tipo científico, ¿verdad?, o de tipo filosófico serio, bueno, pues yo ante eso de momento pues hago genuflexión sencilla, lo acepto, pero no como algo definitivo, hay que seguir buscando. ¿Cuándo empezó Elías a entremezclarse con la pasión por el misterio? Bueno, yo he vivido 3 acontecimientos muy fuertes que cambiaron radicalmente pues mi personalidad y mi manera de pensar y de sentir. Yo he vivido, por ejemplo, una experiencia en los cuarteles de 30 años, rodando por toda España, siempre con jóvenes. He estado en el desierto 3 años, en el Ayun, en Esmara. Una experiencia de cuartelera, bueno, muy grande, porque fueron 30 años, con un mundo militar muy cuadriculado, muy disciplinado. Después la experiencia de América, del Perú, 4 años trabajando con universitarios, ¿verdad?, de distintas facultades. También me marcó mucho ese contacto con el tercer mundo, con la psicología, con el atraso, con la problemática social, el desastre matrimonial de las familias. Bueno, esa fue la segunda experiencia. Y la tercera, pues son, qué sé yo, 20 o 30 años que me dedico a investigar los fenómenos paranormales, llevándolos durante más de 15 años a las emisoras. Entonces, claro, al ir a una emisora yo tengo que preparar muy bien el tema. Tengo que hacer una síntesis porque dispongo de poco tiempo y en poco tiempo hay que decir el máximo posible. Y tendrá muchísimo archivo y todo. Mira, por ejemplo, todas estas cintas que tengo aquí, las que veis ahí, son grabaciones de las charlas que he dado en Radio Vetusta, ¿verdad? Yo pedía, no pido dinero, yo no trabajo por dinero, pero lo que pedía era tener una constancia gráfica registrada de esas charlas. Y ahora pues tengo en el gremio de editores pues un libro, lo están analizando, a ver si puede salir al kiosco, que se titula Conciencia de lo, y doy una bibliografía al final de cada tema para que el que quiera completar datos pues sepa encontrar fuentes. Bien. Bueno, entonces entonces he leído y he descubierto, sobre todo en París, pues editoriales especializadas en temas. Por ejemplo, ciencia y supervivencia de la conciencia más allá de la muerte. Bueno, pues hay 2 o 3 editoriales, me mandan catálogos con novedades. Y bueno, la mayoría de los temas de parapsicología y de ufología pues los consigo en París, porque aquí en España llevan un retraso bastante grande en relación con la información o la investigación
de temas. He conseguido a través de la librería Ohanguren en París un libro que me interesaba sobremanera, porque era el libro de Allen Hynek. Este Allen Hynek murió en el año 85, fue un astrónomo norteamericano de lo más prestigioso, que eligió el Pentágono, las fuerzas del aire de Estados Unidos, para desprestigiar como gran astrónomo toda la información sobre los ovnis. Entonces este tenía como encargo decir que nada de ovnis, nada de civilizaciones de otros planetas, sino que eran asteroides, que eran auroras boreales, que eran, pues, qué sé yo, asteriscos, fenómenos de la naturaleza o de la astronomía. Bueno, estuvo 20 años como asesor científico para desprestigiar toda la temática de los ovnis. Al cabo de los 20 años se escribió el libro azul. El libro azul. Esta investigación, asesorada por Allen Hynek, por este astrónomo, pero como abogado del diablo, ¿verdad? Sí. Y dirigida por la CIA, pues recogió en el libro azul a lo largo de 20 años 12.000 casos, 12.000 fenómenos raros, insólitos, aparentemente inexplicables, y de esos 12.000 casos del libro azul, 600, un 5%, son totalmente inexplicables para la ciencia de la aerodinámica, para la ciencia astronómica o para la ciencia de la parapsicología. 600 casos totalmente inexplicables. Y he conseguido el libro de él, traducido al francés, lo tengo ahí arriba, Los ovnis, mito o realidad, y bueno, una realidad pues, para él más real que su propia existencia. Y al morir, claro, abandonó totalmente el asesoramiento de las Fuerzas Armadas, se sintió engañado, porque los principales casos, los más interesantes, no se los comunicaban a él. Y esa investigación que llevó a cabo el Pentágono, pues estaba dirigida por un capitán y un sargento. Entonces este, como científico, dice que los militares no tienen una función científica. Los militares pues actúan con otros móviles, con otros criterios, y él cuando, aparte de lo que le comunicaban los militares, los investigadores privados le ponían al corriente de casos. Y él mandaba a los científicos, no a los científicos, a los investigadores del Pentágono que investigasen estos hechos, por ejemplo, un avistamiento por varios testigos. Los famosos hombres de negro. Bien, ese es un caso, ¿verdad? Pero un fenómeno, por ejemplo, 5 personas que van en un coche y de repente ven una luz a lo lejos, está quieta en el aire, caminan y entonces esa luz se mueve y llega hasta posar, hasta quedarse encima del coche a 10 metros o a 20 metros. El coche queda paralizado, los motores dejan de funcionar, los faros dejan de funcionar y la cinta grabadora de música o lo que sea se paraliza. Y entonces esas 5 personas que van en el coche pues pueden incluso salir fuera del coche o a través de los cristales ver el aparato, y una vez que ese aparato, esa luz que queda encima del coche, siempre es un espacio de tiempo muy breve, desaparece, la dinámica del coche vuelve a aparecer íntegra. Los motores vuelven a funcionar, los faros vuelven a encenderse y la música vuelve a sonar. Y entonces lo que pide este Allen Hynek es que se escuche por separado a los 5 videntes, a los 5 testigos. El Pentágono, los investigadores del Pentágono se contentaban con interrogar solamente a uno. Dicen, no, hay que preguntar a los 5 y ver si se contradicen, ver si se corroboran, porque esto es lo más honesto intelectualmente hablando. Y claro, si los 5 coinciden en una cantidad de detalles, no se puede dudar, con duda ilustrada, razonable, sobre el fenómeno, ¿verdad? Bueno, entonces yo quedé convencido porque después tengo lo de Jacques Vallée, que es otro astrónomo francés, es una figura extraordinariamente relevante,
Y tengo, por ejemplo, bueno, este de los ovnis es de Reader Digest, pero tengo ciencia prohibida. Por aquí estará la ciencia de los extraterrestres. Ciencia interdicta, esta. Ya cuál es. ¿Cuál es el tema de? Dice, como científico, hoy por hoy la evolución de la mente humana no está capacitada para explicar fenómenos de inteligencias que llevan evolucionando a lo mejor 20 o 30 millones de años. La nuestra está funcionando hace 3 millones, desde el Australopiteco, ¿verdad? Bueno, unos 3 millones en que el chimpancé cambió los genes y se transformó en humano. Bueno, nosotros estamos viviendo la infancia de la historia humana. Con 3 millones es como tener 3 años, ¿verdad? Cuando hay otras civilizaciones, otras inteligencias que llevan viviendo 100 millones de años. Para nosotros son verdaderos dioses. Entonces, la ciencia humana no puede explicar fenómenos que no pertenecen a la experiencia científica. No hay nada similar en la Tierra para explicar lo que ocurre. Por ejemplo, yo tengo ahí los animales mutilados en masa en distintos ranchos norteamericanos. ¿Y cómo es posible que a un toro de 2 toneladas les traigan el corazón o los pulmones a través de un agujero hecho con perfección quirúrgica en el pecho? O le corten un ojo con una cirugía perfectísima sin que quede ni una gota de sangre alrededor del ojo. Y además, como dicen muchos que pueden ser experimentos norteamericanos, porque no iban a criar ellos dentro de su propia base a ese ganado para no escandalizar a la población civil? Lo tendrían, vamos a ver, un toro, una vaca, pueden criarlo los norteamericanos. Ya. ¿Por qué aparece ahí? No, pero incluso, bueno, hay datos, bien, es que hoy, pues, por ejemplo, sacarle toda la sangre a un animal sin que quede nada dentro del cuerpo, ni sobre la piel, ni sobre el suelo, bueno, ¿cómo se logra esto? ¿Verdad? Que este animal estuviera ayer, pues, pastando con vida normal, lleno de vitalidad, y al día siguiente llega el ranchero y lo encuentra muerto, avisa al veterinario y no tiene ni una gota de sangre en el cuerpo, ¿verdad? Está nevado y no hay ninguna huella humana ni de vehículos sobre la nieve, ¿verdad? Bueno, pero después hay oleadas, por ejemplo, este yabalé tiene hecho un estudio de 100 años, 1868 a 1968, en 100 años tiene identificados 923 casos de intervenciones que llaman cercanas, vuelos no son aviones, porque por la razón que voy a dar a continuación, porque no tienen alas, no tienen cola, son silenciosos, se quedan totalmente inmóviles en las alturas, ¿verdad? Paran los focos o de los coches o los motores, y sobre todo porque ha habido una oleada en Estados Unidos en 1897, cuando el avión, yo estudiaba historia de la aviación, y esta empezó en el año 1903. No existía la aviación creada por el hombre. Sin embargo, ya había aparatos volando, pues los discos voladores. Los ovnis, objetos voladores no identificados. ¿Qué le digo yo, Elías? De los casos, como antes estábamos hablando de las experiencias que lo marcaron en esto, cuando empezó, que iba a remitirse a una tercera, ¿qué casos, que seguro se encontró muchos, le han marcado más para creer tan severamente en toda esta temática, que además dentro de la Iglesia está bastante controlada, la verdad? ¿Qué experiencia se encontró? Bueno, más que una experiencia aislada, es una serie en cadena de experiencias acumuladas. Yo he ido a Puerto Rico a estudiar el fenómeno del Triángulo de las Bermudas, porque Puerto Rico es uno de los ángulos del triángulo.
Y entonces allí pues he vivido la experiencia de la pirámide. Es interesantísima, porque la familia que yo iba a visitar me dijeron, oye, ¿quieres visitar la pirámide? Y yo, ¿qué es eso? Dice, una pirámide que hizo un matrimonio de aquí de Puerto Rico, en el interior de la selva. Digo, ¿pero a qué distancia queda? Puede haber unos 90 kilómetros. Y yo no tengo coche, no puedo ir. Dice, lo llevamos nosotros. Ah, pues entonces sí. Bueno, entonces me llevan ahí, vamos a la selva, y veo la pirámide, y cerquita pues está la casa del que la construyó, el matrimonio. Pido hablar con ellos, llevaba la grabadora, he grabado la conversación con ella, y me dice esta señora, pues mire, yo vivíamos al lado del aeropuerto de Puerto Rico, y un día estaba haciendo la comida y llaman a la puerta. Entonces yo con el delantal y tal salgo a la puerta y me encuentro con dos jóvenes rubios, altos, muy guapos, muy elegantes, pero mudos, que no hablaban. Y yo empecé a tener miedo, me puse muy nerviosa, y de repente sentí dentro de mí como una voz que me decía, tranquila, somos gente de buena voluntad, no te vamos a hacer ningún daño, hoy no podemos estar mucho tiempo aquí, volveremos otro día con más calma. Y desaparecieron estos dos jóvenes. Entonces pasaron 3 meses y ella estaba durmiendo una noche en su habitación, con una ventana con cristales y de repente se le llena la habitación de luz, una luz deslumbrante. La despertó y al cabo de unos minutos se encontró en el interior de una nave. Había sido succionada, absorbida por aquella luz. Entonces ella te describe lo que vio en el interior de las naves, unos cuantos personajes muy serios en distintos sitios, y ella padecía de osteoporosis, había estado en tratamiento médico muchos años sin resultados, y al cabo de X tiempo volvió a encontrarse en la habitación, no sabe cómo, y sin osteoporosis. Entonces le dijeron estos señores que ella empezó a hablar, a tener confianza, y les preguntó, ¿y vosotros quiénes sois? Y ellos dijeron, somos vuestros hermanos mayores del espacio. Somos todos obra del mismo creador, pero nosotros estamos más evolucionados porque llevamos más tiempo existiendo que la raza humana, y nuestra misión es ayudaros pues a evitar ciertos peligros, por ejemplo, pues una guerra atómica, nuclear, o la desaparición del planeta Tierra por contaminación. Bueno, somos como vuestros protectores del aire. Entonces, yo le pregunté, ¿usted es creyente? Dice, yo soy protestante. Sí, soy cristiana, soy protestante. Y dice ella, al interior de la pieza... ¿Construido con ladrillo? No, con madera, sí. Era muy grande la pirámide. Bueno, pues sí, una tienda de campaña, ¿verdad? Sí, entonces ella me dijo que cuando habían terminado de construir la pirámide, pues alrededor de la pirámide estuvo flotando un día largo, día y medio, una especie de disco, pero eso, automovido, con movimiento autónomo, con un silbido, con una música especial, ¿verdad? Bueno, entonces esa experiencia de Puerto Rico, pues me marcó bastante, pero ya lo que colmó mi fe, mi convicción en que no estamos solos, pues han sido los libros, sobre todo de Allen Hynek y de Jacques Vallée. Usted, Elías, cuando se encontró, usted que siempre suele intentar verlo todo desde el punto de vista más crítico, cuando se encontró con la historia de Perú, que nos acaba de contar, de la pirámide, creía todo... No, Perú era de Puerto Rico. Puerto Rico, perdón. Sí. ¿Creía de mano lo que le contaba el matrimonio de la señora? O luego... Bueno, yo me pregunté, sí. Yo en esta encuentro una sinceridad, una espontaneidad. El hecho de que haya cambiado la vivienda a 100 kilómetros al interior de un bosque, ¿verdad?
influenciada por lo que le han dicho estos señores. Yo cuando me contó ese caso, me acordé de lo que dice la Biblia, del encuentro que vivió la familia de Abraham y de Sara en la tienda de Mambré, que llegaron unos jóvenes también muy elegantes y fueron muy bien acogidos, les ofrecieron pues lo que era de protocolo para grandes personajes, leche de camella y no sé qué otras cosas, y aquellos jóvenes le dijeron, bueno, ¿ustedes qué edad tienen? Pues Abraham ya tenía 90 y pico, y Sara dice, ¿y no tiene familia? No. Pues dentro de un año volveremos y ya tendrán un hijo. El hijo de la promesa. Al cabo de un año vuelven y ya había nacido Isaac, el hijo de Abraham y de Sara. ¿Verdad? Bueno, entonces estos personajes llamados ángeles en la Biblia son los mismísimos que hoy estudia la ufología científica, los habitantes del espacio, los dioses venidos de las estrellas. ¿Verdad? Entonces, Elías relaciona directamente hechos bíblicos con los ángeles, como la Iglesia nos lo enseña, con alas tal, espirituales, que son, en su mayoría pueden ser confundidos con estos protectores más avanzados, más viejos que nosotros, pero semejantes, ¿no? Bien, yo cojo la esencia de los ángeles, de lo que dice la Biblia sobre los ángeles, que son seres humanos, pero con una existencia muy efímera, porque a Tobías le acompaña un joven o dos jóvenes, ¿verdad? Lo liberan de la ceguera cuando queda ciego por el estiércol de las golondrinas o de no sé qué, y luego desaparecen. Hay un fenómeno, por ejemplo, la forma humana. Los ángeles en la Biblia se aparecen siempre en forma humana, y más bien hombres que mujeres, ¿verdad? Formas humanas masculinas. Yo no sé de ninguna angelita bíblica, ¿verdad? Bueno, en los ovnis aparecen más hombres que mujeres, pero hay mujeres también. Por ejemplo, labriego del Brasil, Soto Belloso, no sé cómo se llama, que estaba arando la tierra y se apareció pues una nave de esas, se aterrizó y bueno, pues fue llevado por la fuerza desde el tractor hasta el interior de la nave, y en el interior de la nave se le aparece una joven muy hermosa y tiene relaciones sexuales con ella, ¿verdad? Y una vez que tiene relaciones sexuales, bueno, pues lo devuelven otra vez al tractor y sigue arando la tierra y tal. Entonces, hay una teoría hoy según la cual ya hay entre nosotros mestizos, hijos de extraterrestres, hombres o mujeres del espacio, y humanos. Yo he vivido una experiencia con Salvador Freixedo, es jesuita, ¿verdad? Sí. Y abandonó eso. Bueno, tengo ahí todos sus libros. Que vive en Canarias, ¿no? No, él, vivía en Madrid y después porque la CIA lo perseguía, porque es un hombre que no tiene secretos, investiga los secretos militares de ocultismo y desinformación que manejan las fuerzas aéreas de Estados Unidos. Entonces ahora he perdido la dirección, no sé a dónde se ha ido a vivir. Bueno, yo lo fui a ver en Madrid, me invitó un día a su casa y me contó esta anécdota. Dice, mira, yo estaba un día en el despacho estudiando y de repente entra en mi despacho un joven. Y yo le digo, anda, ¿pero quién te ha abierto la puerta? Porque yo estoy solo, ¿cómo has entrado? Dice, no, yo no necesito que me abran la puerta. Yo atravieso la materia opaca y la materia sólida. ¿Ah, sí? Bueno, bien, estuvo charlando con él. Dice, somos 3 o 4 en España, hijos de los extraterrestres, mestizos, ¿verdad? Entonces me cuenta esta historia y al poco rato, al cabo de un mes, vuelvo a encontrarme con él y me cuenta otra anécdota. Dice, mira, yo tenía que viajar y necesitaba el pasaporte. Yo soy muy despistado, no sé dónde tenía el pasaporte, entonces yo le había tomado el teléfono a este chico y lo llama por teléfono y dice, oye, ayúdame a encontrar el pasaporte porque lo necesito para viajar. Y el otro, desde su teléfono,
de Madrid, lo llama y le dice, mira, en la estantería ahí, en la planta segunda, a la derecha, entre un montón de papeles, tienes el pasaporte. Va a ese sitio de la estantería y encuentra el pasaporte donde le había dicho este chico. Tiene unos conocimientos pues, sobrehumanos. Que atraviesa las puertas sin abrirlas y averigua dónde tiene el pasaporte sin que él lo hubiera visto nunca allí. Bueno, entonces hoy se habla de que se está formando una nueva raza mestiza, en algunos sentidos, pues claro, tecnológicamente el progreso tecnológico de la raza humana es muy grande, ¿verdad? Pero sin embargo, después hay una serie de lo que llaman deterioro del tejido cerebral, una cantidad de comportamientos humanos alocados, irracionales, inhumanos, ¿verdad? Y cada vez más, ¿verdad? Mira, el jueves, por ejemplo, de esta semana, guardando los datos, fenómenos de poltergeist que vive este chaval, que es de Moreda, pero ha abandonado la casa porque no soportaba lo que estaba ocurriendo en su casa. ¿De Moreda de ayer? Sí. Pero él vivía en una casa en el monte, o medio monte, ¿verdad? Con una compañera sentimental. Sí. Bueno, entonces los fenómenos que se producían en esa casa eran siguiente, fenómenos de poltergeist. Él no habla de poltergeist, pero claro, tal como dice, ruidos a la puerta. Salen a la puerta y no hay nadie. Ruidos en las paredes, ruidos en el suelo de la habitación, ruidos en el tejado, dice que eran pasos humanos, ¿verdad? Pasos humanos pisando las tejas o lo que sea. A causa de estos ruidos, pues él empieza a experimentar en el cuerpo sensaciones, otro fenómeno, sensaciones de calor y sensaciones dolorosas. Por ejemplo, se le enciende el cuello y ese calor tremendo se desplaza rápidamente pues al lado derecho, a una pierna, etcétera. Perdió la energía sexual, es impotente, ¿verdad? No puede realizar el coito, ¿verdad? Porque no afluye sangre suficiente a los vasos sanguíneos del pene y entonces eso. Se enemistó con su mujer, se volvió agresivo de la noche a la mañana y lo que más me llamó la atención es que siente como hormigas, definió él como hormigas, unos bichitos, unos animalitos que le recorren el cuerpo y le penetran el ano. Y entonces al penetrar en el ano siente un calor insoportable y se le ha ocurrido taponar el ano para evitar la entrada de esos bichitos. Va a sacerdotes y bueno, le dicen que se confiese, que comulgue y que rocíe, que le van a rociar con agua bendita en la casa, y entonces él, creyendo en el agua bendita, compra 6 botellas de agua natural, las lleva a que se las bendiga el cura y luego entra en la ducha desnudo y derrama pues una botella de agua bendita pues, sobre su cuerpo hasta que agota las 6. Y tiene un crucifijo bastante grande y se da golpes con el crucifijo para ahuyentar a ese enemigo que le hace la vida tan incómoda, ¿verdad? Bueno, entonces me expone todos estos hechos, abandona esa casa, acuda a sacerdotes, acuda a médicos y ahora me decía, bueno, ahora voy a ir a una experta en magia blanca de Gijón y digo yo, bueno, bien, puedes ir, pero te va a cobrar dinero. Dice, sí, ya me ha dicho que me iba a cobrar 100 euros. Y yo, mira, puedes hacerme caso, no me hagas ningún caso. Yo lo que, sí, tú puedes ir, pero ponle condiciones. Él percibe 400 euros, una ayuda que da el gobierno de Asturias a los que no tienen seguridad social, los que no son contribuyentes o lo que sea. Tú dile que estás dispuesto a darle los 100 euros cuando te sientas totalmente liberado de esas molestias, cuando tu problema esté totalmente resuelto. Mientras no esté totalmente resuelto, no le entregues ni un céntimo.
a ver si ella es capaz de ayudarte, ¿verdad? Y resolverte el problema, y no te convierte en una víctima más. Ya tienes bastante desgracia con lo que te está pasando, con ser económicamente pues impotente, con 400 euros al mes. ¿Este hombre es natural de aquí, Elías? Sí. ¿O es de otro No, país? es de Asturias. Él me dijo que era de la zona de Moreda. Digo, bueno, pues Moreda lo conozco, Sí. tengo allí familia, pero Son los no puntos tengo en más los datos, Ahora, es un caso que a mí me ha dejado descolocado porque yo le di posibles explicaciones, los ovnis y las almas de los muertos, ¿verdad? Yo acababa de comprar un libro que lo tengo aquí, también está en francés, Las entidades del astral y sus acciones en el mundo invisible. Dice, por primera vez un doctor en medicina explica la realidad de los mundos paralelos. Todo lo que usted necesita saber para protegerse de las almas errantes y posesivas. Las almas de los muertos que no encuentran su sitio en el más allá. Los bajos astrales. El bajo astral. El bajo astral. Sí. En los malos pensamientos. El bajo astral. Etcétera. Entonces están todavía muy atadas a la tierra y en vez de ir al mundo de los espirituales, de los desencarnados, pues prefieren continuar en el mundo de la materia y que los tiene atenazados, ¿verdad? No son capaces, pues si eran drogadictos, de vivir sin droga. La necesidad de la droga va en el alma, viaja más allá contigo, ¿verdad? Y el alcohol y la criminalidad, ¿verdad? Los malos hábitos. Eso no se corrige pues de la noche a la mañana con la muerte. Hace falta un proceso largo de purificación y de elevación, ¿verdad? Bueno, entonces, los mundos paralelos. Una cosa, Elías, perdona que le interrumpa. ¿No ha barajado también, porque nos han venido a contar a nosotros también temas así parecidos ahora mismo con las costumbres de la santería y también al margen, aunque es distinto, y gente lo relaciona? El vudú, hablan de que ellos, por esos rituales, envían esos bajos astrales a determinada persona y le puede causar frío, dolor físico, porque les envían esas presencias a sus casas. Porque yo me vino a la mente ahora, por eso le pregunté si este chico era de aquí o tenía amistades de fuera, porque hay gente que paga por esos rituales también a personas desconocidas que los hacen para hacer determinado mal a las personas. Antes nosotros, en nuestra España, hablábamos de mal de ojo, tienes que visitar, pero eso es más dañino todavía, ¿no? Porque daña físicamente y mandan los malos espíritus a tal, porque puede también darse ese caso, puede ser un... Vamos a ver, yo estaba en Haití estudiando los zombies, los vudús, los zombies, ¿verdad? Entonces, cómo logran, por ejemplo, castigar pues a un señor que creen que ha cometido una falta muy grave y lo llegan le dan unos medicamentos o le dan unas sustancias de las plantas que los dejan adormilados, incluso los entierran y los tienen un día bajo tierra y luego los sacan y los convierten en zombies, que son autómatas, ¿verdad? Es decir, que no tienen personalidad, están anulados, han anulado totalmente su mente y los utilizan después como instrumentos de trabajo, como bestias, ¿verdad? Bueno, pero yo hoy día digo que me interesa trabajar científicamente y hoy día se conoce, por ejemplo, parte de la actividad electroquímica, electrobiológica del cerebro. El cerebro funciona a base de, hoy por hoy, 4 ondas. Onda beta, onda alfa, onda zeta y onda delta. Cada onda tiene su frecuencia vibratoria. La onda beta, es la que hace funcionar el cerebro cuando estamos despiertos y concentrados en un problema, con el máximo de atención. De forma que despiertos y la atención cerebral colocada en un punto concreto. Entonces es la vibración más alta de la conciencia, ¿verdad? La onda beta. Alfa
ya si la primera tenía de 12 vibraciones por segundo para arriba, la onda alfa tiene de 12 para abajo hasta 8, está entre 8 y 12. Y es la que caracteriza al cerebro cuando está ya medio dormido, el primer sueño superficial. Y esto se demuestra científicamente porque te aplican un electrodo bajo la piel del cerebro en contacto con el sistema nervioso central y conectan con una pantalla y se ven las ondas, la frecuencia de la vibración, onda alfa. Sigues profundizando en el sueño y llegas a la onda beta alfa zeta, que es ya pues el sueño inconsciente. El cerebro produce unas imágenes cuando está en esa frecuencia vibratoria de las ondas, y de esas ondas no tienes conciencias, es un producto de la mente totalmente inconsciente, ¿verdad? Y luego ya pues la última, beta, alfa, zeta, delta, bueno, pues eso ya no queda nada. La más reparadora, la onda que más repara la energía deteriorada durante la actividad del día, pues es la del sueño profundo, ¿verdad? Porque cuando estás en el primer sueño superficial, te observan el movimiento de los párpados y se da el producto REM, que son las iniciales inglesas, Rapid Eyes Movement, rápido movimiento de los ojos. Entonces, si en ese momento te despiertan, recuerdas, puedes contar todo lo que estabas soñando. Todavía funciona la conciencia, ¿verdad? Pero si sigue bajando, si la longitud de onda se hace mayor, ya lo que se produzca bajo esa longitud de onda es totalmente inconsciente. Bueno, entonces el cerebro trabaja a base de ondas. Ahora hay un fenómeno, por ejemplo, de telepatía. ¿Qué consiste la telepatía? La telepatía consiste en enviar ondas mentales o captar ondas mentales sin instrumento de ninguna clase y sin que influya la distancia entre las dos personas, ¿verdad? Es una información a distancia e instantánea. Instantánea y al instante, ¿verdad? Bueno, entonces que una mente poderosa puede enviar ondas cerebrales con una carga nefasta, ¿verdad? Puede ser de odio, deseándote pues la muerte, y que tu cerebro, ahora hay que aterrizar en el terreno del aura. El aura. ¿Qué es el aura? Bueno, pues el aura está estudiada y es un cuerpo luminoso, una envoltura luminosa que refleja la actividad de las células, del cerebro y del cuerpo. El aura alrededor de la cabeza, donde hay una actividad bioeléctrica superior, porque ahí se producen las ideas, las imaginaciones, la creatividad mental, hay una actividad bioeléctrica superior y entonces el aura se aleja más de la cabeza, ¿verdad? Es una aura mayor. A lo largo del cuerpo funciona la sensibilidad de las células, pero ya no funciona el cerebro. Entonces existe el aura, pero está más pegadita al cuerpo, tiene menos radio o menos diámetro, ¿verdad? Bueno, entonces el aura, se pueden comunicar dos auras, se pueden comunicar dos cerebros. La actividad bioeléctrica de mi cerebro puedo yo hacerla llegar al interior de otro cerebro. Pues de suyo no hay ninguna dificultad. Ahora hay que pensar en comportamientos humanos. ¿Cómo se explica este comportamiento humano? Que le hayan dicho un maleficio, que le hayan echado una maldición y que esa maldición se cumpla. ¿Cómo se explica eso? Hay personas que se sienten víctimas de una maldición, de un maleficio. Sin embargo, esta persona no lo relaciona porque él pide consulta. Él no lo relaciona, ¿verdad?, con maldición. Entonces ahí no influye el conocimiento, la posible sugestión.
Bueno, entonces, vamos a ver, sí, yo he tenido casos de personas que se sienten desgraciadas, este mismo del otro día, pues se siente desgraciada porque todo le sale mal, se enfadó con su mujer, tuvo que abandonar la casa, no puede dormir, entonces él piensa que es víctima de una maldición. Así que lo pienso. Sí, una maldición, una maldición. Alguien que le quiere mal y esa mala voluntad pues está consiguiendo resultados. Bueno, ¿qué hay de verdad? Pues bueno, yo hoy por hoy no le puedo decir esta es la solución más eficaz. Yo lo único que le he dicho, porque lo deduje de su relato, digo, mira, esta entidad negativa te está haciendo la vida muy desagradable, muy incómoda, muy difícil de soportar, pero hay un hecho totalmente cierto. Entonces lo que haya de certeza también hay que trasladárselo a Alex. Hay un hecho totalmente cierto, que esta entidad que te está jugando contigo y divirtiéndose contigo con tu sufrimiento no tiene ningún interés en hacerte daño, en perjudicar tu salud ni tu vida. Y esto de momento es un alivio. Disfruta porque influye en él negativamente y lo está viendo. Sí. Lo malo es como el que tiene mal humor y que disfruta pues viendo sufrir al otro, dándole un susto, o lo que sea, haciéndole las novatadas de los militares en los cuarteles, ¿verdad? Exacto, pero si lo matas acaba esa diversión también para él. No, pero de momento esa entidad respeta su salud y respeta su vida. Porque, digo, ¿cuánto tiempo llevas experimentando esto? 6 meses. En 6 meses, bueno, él no ha tenido ningún deterioro en la salud ni en la vitalidad. Bueno, la vitalidad, eso de la vitalidad sexual. La vitalidad sexual, sí. Claro. Bueno, entonces es uno de los fenómenos que toma en cuenta este médico, que dice que las entidades, por ejemplo, él se fija en la cara de una persona y estas entidades actúan como vampiros, te roban vitalidad. Y la primera señal de que tu vitalidad se está deteriorando es el color de la piel. La piel pálida, blanca, la piel de la cara. Y luego la mirada apagada, la mirada triste, ¿verdad? La mirada como aterrada. Bien. Después dolores, sobre todo en la columna vertebral, en distintas partes y luego la vitalidad sexual, pues que te la roba también. Es decir, que te actúa como una especie de célula cancerosa que se alimenta pues de la vitalidad de las otras células. Parásito, bueno, bien. Bien, eso es un comportamiento tal. Bien. Entonces, bueno, no sé, porque según por donde se tire del hilo o del ovillo, el mundo de los difuntos, el mundo de los muertos, yo estaba leyendo pues aquí testigos invisibles, los testigos invisibles, bueno, ¿qué dicen en lo que se llama escritura automática? Yo tengo ahí 3 o 4 tomos de Pierre Monnier, un alférez, un teniente de la aviación francesa que murió en la Primera Guerra Europea en el 1915 y desde 1918 pues estuvo enviando a su madre mensajes desde el más allá hasta 1937, durante 19 años. Y su madre, que es analfabeta, pues siente oye como una voz interior que le dice: coge el bolígrafo y un papel y prepárate para escribir. Siguiendo esa voz interior, coge un papel y un bolígrafo y se queda con la mente en blanco y enseguida le viene el movimiento a la mano se pone a escribir y escribe a una velocidad tremenda, y al cabo de unos minutos termina la escritura. Ella muchas veces no entiende lo que ha escrito y lo entrega a distintas personas, y hay mensajes ahí científicos, bueno, pues mensajes, por ejemplo, relacionados con la aviación, porque su hijo había sido aviador, ¿verdad? Bueno, entonces lee esos mensajes un experto en aerodinámica
y sabe explicarlos, pero la madre no sabe nada de aerodinámica, ¿verdad? Y entonces un libro se titula Estoy vivo. Entonces le interesa convencer a su madre de que no llore por él, que no lo considere muerto, porque está vivo y se siente más vivo que antes de morirse. Porque ahora tiene la evidencia absoluta de que la vida ya no es mortal, es una vida eterna, ¿verdad? Esa evidencia no la tuvo mientras estaba por la tierra. Pero ahora, bueno, la muerte te abre un sexto sentido y con ese sexto sentido pues ves lo que con 5 sentidos eres incapaz de ver, ¿verdad? Bueno, bien, entonces a través de la escritura automática pues se sabe un poco, explica producto de las células cerebrales, como la saliva es producto de las glándulas salivales, ¿verdad? No hay más que materia y las ideas son producto de la materia cerebral. Sí, bueno, eso es monismo material. Claro, la muerte paraliza el cerebro. Entonces, si no hay más que cerebro material, con la muerte se acabó todo. Segundo, la teoría dualista. Somos cuerpo y alma, ¿verdad? Entonces, el alma ya es diferente del cuerpo, lo mismo que las ideas y los sentimientos pues son distintos de la materia. Las ideas no tienen color, la materia tiene color, las materias no tienen peso, bueno, los átomos tienen peso, ¿verdad? Entonces, las ideas son inmateriales, el alma es inmaterial, pero no nos dice todavía pues de qué está hecha, ¿eh? No está hecha de materia física, pero de qué está hecha, cómo funciona. Y luego viene la otra teoría, la teoría trinitaria. Somos cuerpo, materia física, somos alma, cuerpo espiritual, cuerpo de luz, cuerpo que llaman fluídico, cuerpo energético, cuerpo vibratorio, que es el que actúa como motor de la materia física, es el que mueve los átomos, es el que garantiza la unidad en el cuerpo mientras estás vivo, la unidad, y es el que hace posible las ideas, el pensamiento, tal, el alma. Y después el espíritu, que esto ya es más misterioso porque esto es eterno, el espíritu es una energía eterna, es como una chispa divina, es como una especie de microdios dentro del cuerpo humano, ¿verdad? El espíritu es eterno. Pero el espíritu esa energía eterna, pues va envuelta en el alma, que es energía cuerpo espiritual le llaman, o energía luminosa. Por espíritu lo llaman también los espiritistas, ¿no? Sí, pero vamos, porque sí, muchas veces se identifica alma con espíritu, y aquí no, aquí el alma empieza a existir con el cuerpo biológico, pero el espíritu no empieza a existir, es eterno, ¿verdad? El espíritu, pues diríamos que es la energía primordial, la energía eterna. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Bueno, entonces la muerte viene y separa el cuerpo espiritual, o llamado alma, y el espíritu que va dentro de eso, del cuerpo físico. Y entonces, al separarse, pues en vez de destruir lo más importante de la persona, empieza a manifestarse lo más importante de la persona. Y el ejemplo que ponen es el de la oruga que se transforma en mariposa. La oruga es un gusano, pero no sabe el gusano que lleva dentro una mariposa, ¿verdad? Y de repente, pues se invierten los papeles. En vez de arrastrarse por la tierra, pues le salen alas y está volando por los espacios. ¿Cómo se ha podido producir esa transformación? De oruga, de gusano en mariposa. Pero la mariposa iba dentro de la oruga.
Pues lo mismo que la vida eterna va dentro de la vida temporal, y nosotros, bueno, hasta no vivir la experiencia de la muerte, no sabemos que estamos programados para vivir eternamente y en evolución eterna. Entonces, este es el misterio de la evolución y el misterio, pues, de un Dios grande, que aunque a corto plazo, pues, te escandalice con sus silencios, que venga una inundación y perezca, o un terremoto y todo eso que Dios pudiera haberlo evitado y no lo evitó. Y que, bueno, ¿cómo podemos hablar de un Dios que es amor, que nos cuida, que nos protege? Bueno, visto con un poco más de distancia, pues todos estos acontecimientos que son tan lamentables, pues con el paso del tiempo tienen menos importancia que la que nosotros le damos, porque a través de esas experiencias vivimos otras experiencias que eran inimaginables, ¿verdad? Eran inimaginables. Lo mismo que la oruga, si no hubiera tiempo, si no hubiera sucesión de tiempo para que se produzcan los cambios, pues sería siempre oruga. Pero el tiempo trabaja en favor de la evolución y del cambio, ¿verdad? Entonces, el sentido del tiempo, el último sentido del tiempo es darle una oportunidad a lo que es capaz de transformaciones increíbles, pero necesitan el paso del tiempo, ¿verdad? Bien, claro. Entonces, cuando hablamos de tiempos geológicos, pues el precámbrico dice, pues los primeros peces que empezaron a rodar por la Tierra, los reptiles, pues tardaron 500 millones de años. El paso del animal unicelular, de la ameba, a los peces, ¿verdad?, a los animales multicelulares, pues hay un espacio intermedio de miles de millones de años. Y en miles de millones de años se producen cambios que hoy por hoy son totalmente inimaginables e imposibles. Pero el paso del tiempo hace posible lo imposible. Sí, sí, sí. Bueno, fascinante, ¿eh? Bueno, a mí me apasiona el misterio y me apasiona, pues, también el más allá. Elías, ¿alguna vez se encontró con algún caso, bueno, que me había dicho que estuvo en Escorial? Sí, De con Amparo apariciones Cuevas. marianas. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Qué casos se encontró? Bueno, pues fíjate, Sí. yo he estudiado las apariciones de Guadalupe en México. Tengo aquí un libro de François Brun especializado en el fenómeno de Guadalupe. Bien, después he ido a Garabandal 2 veces, a Garabandal, he estudiado Garabandal. Después he ido a Fátima, a estudiar, a ver a la vidente, a Sor Lucía, a Coimbra. No me dejaron verla porque me pedían autorización escrita del Papa. Y digo yo que con el Papa no he desayunado nunca, y además la imagen que tengo yo del Papa, pues, dice, no, pues no lo puede ver. Necesita, la autoridad eclesiástica le exige que lleven autorización del Papa. Entonces digo, bueno, ¿puedo ver al capellán? Sí, el capellán lo puede ver. Entonces hablé con el capellán y me dijo que estaba enferma, que le llevaba la comunión y que estaba escribiendo, pues, sus memorias. Pero yo fui al Observatorio Astronómico de Coimbra y pregunté si el día 13 de octubre de 1917 había habido algún fenómeno raro en el Sol. Ninguno, absolutamente ninguno. Después he ido a la hemeroteca de Coimbra. Sí. Entonces el Oséculo, por ejemplo, era un periódico de los masones, porque la masonería era la que estaba en el gobierno en aquel momento, ¿verdad? Y estaba haciéndole la vida imposible a la Iglesia, le había expropiado los bienes, varios obispos habían tenido que huir de Portugal, no podían
enseñar la religión en las escuelas. Entonces, he visto que más de 50.000 personas fueron testigos directos del fenómeno luminoso, que llaman sol. Una esfera luminosa más o menos grande, que baja haciendo zigzag y de repente se detiene, seca el suelo que estaba encharcado por la lluvia de la noche y los vestidos, y la gente queda aterrorizada, el fin del mundo, el fin del mundo. Bueno, entonces ese sol, que no es sol porque fuera de Portugal el sol normal lo vio todo el mundo, y esa luz no era el sol, pero era tan potente, tan brillante, que de suyo opacaba la luz del sol, ¿verdad? Era más brillante para los que estaban bajo su influencia que la luz del sol. Bueno, entonces el observatorio astronómico no registró ningún fenómeno. Entonces yo analizo, para mí fue un fenómeno más, un fenómeno ovni. El fenómeno luminoso es tan antiguo como la historia humana. ¿Y la figura que describen de la Virgen de Fátima? Bueno, ¿Qué le parece también? entonces la Virgen de Fátima, eso también es interesante. El primero que visitó, que entrevistó a los tres videntes, a Jacinto, Lucía y la otra, pues fue el canónigo Formigao, un canónigo. Y lo que le dijeron estos niños no tiene nada que ver con lo que después dijo la Iglesia. Porque estos niños dijeron que habían visto como una niña como de 10 centímetros de alta, calva. Claro, la figura que apareció, la figura humana, llevaba un casco en la cabeza, que le ocultaba el pelo, y de una altura de 1,10 y un vestido muy apretado al cuerpo. Bueno, esa es la descripción casi literal de lo que hoy se sabe de los ovnis, ¿verdad? Bueno, después los mensajes. Que la Virgen juegue con los sentimientos de estos niños me parece cruel. ¿Qué sentido tiene que tengan que ir 6 meses seguidos, el día 13 de cada mes, al mismo sitio? Que ahora hay un secreto y hasta dentro de 40 años nadie puede saber nada de ese secreto, el tercero, ¿verdad? Bueno, ¿qué sentido tiene que la Virgen venga a traer un mensaje de interés para la humanidad y que ese mensaje tenga que estar 40 años bajo 7 llaves? ¿Qué sentido tiene que la Iglesia secuestre a esta monja y la incomunique? Le prohíba relacionarse con la gente de la calle. Lo lógico era que cuanta más gente la visite y cuanto más se difunda este mensaje, pues más fiel es a la voluntad de la Virgen. Entonces, comparas esa imagen de la Virgen vista por las niñas con lo que sabes de la Virgen por el Evangelio, y no tiene absolutamente ningún parecido. Entonces, lo mismo que la de Guadalupe de México, porque ya antes de llegar los españoles y el cristianismo a México, está la Bella Señora, no la llamaban la Virgen, bueno, la llamaban la Bella Señora, y ahora pues en Egipto se está también apareciendo la Bella Señora. Como los egipcios son musulmanes, la mayoría no creen en la Virgen, entonces estas entidades de los mundos paralelos se adaptan a las creencias de sus visitados. ¿Eres cristiano? Pues me presento en apariencia cristiana. ¿Eres judío o eres musulmán? ¿Eres budista? Me presento con apariencia budista. Me amoldo a las creencias, porque si no me amoldo a las creencias, mis mensajes no van a ser creídos. Me influyen y aparte no Bien, aterrorizan. ellos son inteligentes porque saben escoger el método que mejor les va para hacer creíble su identidad. Bueno, su identidad, la identidad que les interesa a ellos, ¿eh? Claro, una persona muy creyente, le hablas en clave creyente y chapa sin poner en duda nada, ¿eh? Díaz, ¿usted relacionaría con un fenómeno ovni la parte que cuenta
la Biblia, la resurrección de Jesús, los dos ángeles en la puerta, aquella piedra de toneladas movida con dos manos, la ascensión de Jesús con esos dos ángeles, ¿se puede relacionar como alguien que vino a buscarle porque ya había cumplido la misión que tenía aquí? Bueno, los ángeles, ya he dicho antes que es un fenómeno, los visitantes de las estrellas, los mensajeros de Dios, porque ángel significa mensajero y son mensajeros de Dios. Bueno, ya he dicho antes que hay un gran parecido entre lo que dice la Biblia, el Antiguo Testamento de los ángeles, y lo que dicen los investigadores de la ufología. En cuanto a la resurrección de Jesucristo, hay un caso más reciente. Yo estoy suscrito a Revista para Ciencias en francés y hay un libro que acaban de publicar después de 20 años de estudio que se titula Los lugares del más allá. Le lieu de l'au-delà. Los lugares del más allá. ¿Y qué describe el autor de este libro después de 20 años de investigación en Francia y en Bélgica? Lo siguiente. Hay unas cuantas carreteras en Francia con curvas peligrosísimas. Entonces, desde hace 20 años se da lo que llaman la mujer vestida de blanco y autostopista. Aparece al entrar en esas curvas y piden stop al automovilista, se para, se acerca al coche, ¿me puede llevar a tal sitio? Pues sí, suba y acomódese en el asiento de atrás o a mi lado, si el de atrás ya va ocupado. Bueno, se acomoda en el asiento de atrás, va sola, y el conductor, por el espejo retrovisor, va viendo la cara de esta señora. Generalmente son mujeres, y vestidas de blanco. Va viendo el rostro de esta señora, acallada, y de repente cuando entran en la curva gritan, dice, por favor desacelere porque es una curva muy peligrosa. Dice, me lo va a decir a mí que estoy recorriendo esta curva todos los días. Bueno, le dice que desacelere, desacelera un poco y al cabo de 5 minutos, cuando ya están fuera de la curva, mira por el espejo retrovisor y ha desaparecido del coche. La primera reacción es de desconcierto. Bueno, a veces ha abierto la puerta del coche y se ha caído a la calle. Para el coche, las puertas del coche están cerradas, baja y no hay nada en el suelo. Bueno, impresionado por este fenómeno de desaparición misteriosa, acude a la primera gendarmería y avisa a los gendarmes de lo que le ha pasado. Entonces el gendarme de turno le pregunta, ¿usted puede facilitarnos algún dato de esta señora? ¿Cómo era la cara? ¿Cómo iba vestida? ¿Cómo iba peinada? Bueno, pues les da algunos datos, por lo que había visto por el espejo retrovisor, y van al archivo y buscan y encuentran una fotografía. Sale, dice, ¿se parecía a esta fotografía? Dice, la misma. Dice, ¿sabe usted de quién es esta fotografía? No. Pues de una chica que ha muerto en esta curva hace pues 2 años. Bueno, entonces hay otro caso más impresionante. Era una noche de lluvia torrencial, para el coche la dama de blanco, el conductor llevaba un chubasquero y le entrega el chubasquero para cuando se baje no se moje. Le dice, lléveme a tal sitio. Bueno, le lleva a tal sitio. Al estar a 5 o 10 metros de la casa, ella se baja del coche con el chubasquero, él la observa, pica la puerta, le abren, entra en la casa, espera unos minutos a que le traigan el chubasquero y no se lo traen. Al día siguiente vuelve a esa casa a buscar el chubasquero. Y llama y sale un señor mayor, ¿qué quería? Pues recoger el chubasquero de una chica que se lo presté ayer. Dice, no, ayer aquí no entró ninguna chica. ¿Cómo que no? ¿Cómo era la chica? Le dice el hombre. Pues se la describe, dice, sí, esta la conozco, fue hija nuestra, pero hace años que se ha muerto. Mire, está enterrada en un cementerio aquí al lado, a 10 minutos a pie, llega usted andando. Entonces, bueno, decide ir al cementerio
busca la lápida, la encuentra, la fotografía está sobre la lápida y sobre la lápida está el chubasquero. Bueno, entonces a mí me impresionó tanto, porque esto es real, esto es histórico, son casos estudiados últimamente, y he preguntado de la revista, vamos a ver, esto se parece mucho a las apariciones y desapariciones de Jesucristo resucitado. Porque se presenta en una habitación, bueno, estaban las puertas cerradas, las paredes también, y sin abrirlas, pues aparece dentro, creen que es un fantasma, pero después come con ellos y se deja tocar, tiene cuerpo real. Entonces, cuando le apetece, se presenta con un cuerpo fantasma, y cuando le apetece, se aparece con un cuerpo de carne y hueso. ¿Cuál es la relación de los cuerpos resucitados con la materia física? No me han contestado. Entonces, las apariciones de Jesucristo y las desapariciones, pues sigue siendo pues una asignatura pendiente. Hoy día, por la teoría esta del cuerpo espiritual, el cuerpo espiritual es un cuerpo muy sutil, diríamos que era cuerpo de luz, y por la física hoy cuántica, cuanto la materia es más onda que partícula, por ejemplo el electrón, cuando es onda y lo tratas como onda, pues se deja manipular por la mente del científico. Tú, por ejemplo, pues coges un electrón y quieres que pase como partícula a través de un agujero, y pasa pues como agujero y no como onda. Ahora pasa como onda y como partícula, como corpúsculo. Y entonces deja rastro la difracción de la onda en los agujeros y como partícula. Es decir, que la materia cuanto más sutil es, más sutil, más fiel y más dócil es al pensamiento y al deseo humano. Entonces, nuestro cuerpo espiritual, que es de lo más sutil, porque es casi inmaterial, es una materia súper fina, mucho más fina que las ondas eléctricas físicas, pues puede materializarse en materia física, en cuerpo humano normal. Materializarse y desmaterializarse, según lo que le ordene el alma, la mente. Y hemos llegado al final de Investigando el Misterio. La próxima semana más. Además, día de Navidad, con un especial. Les esperamos. Sin más, la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de la emisión. Un fuerte saludo y que tengan muy buena semana.